Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Entrémosle a las cifras de septiembre. Voy a ir señalando algunas frases, don Elian, para ver su reacción jugando de abogado del diablo. Por ejemplo, ustedes anuncian que en el mes de septiembre hubo un superávit primario en el mes de cerca de 0.19% del PIB y un acumulado en el año de 0.26% del Producto Interno Bruto. Esto es ya casi un exceso de ingresos sobre gastos cercano a los 160 millones de dólares. Y además enfatizan en el comunicado de prensa que sacó el ministerio y que está en la página, repito, de internet del ministerio, que esta situación de superávit no se veía desde septiembre del año 2008. O sea que es algo inédito, por lo menos que desde hace tiempo no teníamos esta situación. Entonces la pregunta inmediata que cualquiera se hace es, este superávit, este fenómeno mensual de exceso de ingresos sobre gastos, ¿será recurrente? O sea, en el sentido de que podríamos esperar que los meses restantes sigan mostrando exceso de ingresos sobre gastos, o es una cuestión coyuntural, ¿verdad? Una golondrina no hace verano, explicada por, y entonces ahí vienen un montón de hipótesis. Mire, que es que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas cambió el año fiscal, se pasó a un año calendario, y entonces, como el año anterior era fiscal, ahora se están registrando ingresos de 15 meses, o que ahora se están consolidando los órganos desconcentrados, que no se hacía antes y que eso le agrega ingresos adicionales. En fin, a mí me gustaría, don Elian, escuchar de primera fuente cómo está viendo usted esta situación de superávit y su sostenibilidad en el tiempo. Mira, ese argumento de los 15 meses lo usaron en marzo cuando se dio el superávit primario de marzo. Recordemos que si bien fueron 15 meses, la Hacienda Pública en Costa Rica maneja los pagos parciales desde hace mucho tiempo. Entonces, normalmente el pago final lo que hace es una liquidación. Si el año estuvo muy bueno, va a haber un poco más. Si el año no estuvo tan bueno, puede ser que incluso se pague un poco menos. En todo caso, menos que en los pagos parciales. Recordemos que el año 2020 fue un año pandemia. Es decir, prácticamente todos los sectores de la economía se vieron afectados, pero no importa, ese argumento uno lo deja pasar cuando estábamos en marzo. Pero precisamente lo que estamos hablando en septiembre es que hay un superávit primario del mes de 0.19. ¿Qué hubo extraordinario en septiembre? Nada. Es decir, hay un pago, es el pago parcial de renta que se hace 4 veces al año. En junio se hizo igual y ahora en septiembre se volvió a hacer. ¿Cuál es el tema de fondo? Bueno, que hay una combinación de distintas cosas. Hay una combinación que tiene que ver con gestión de deuda, donde hemos venido bajando tasas de interés de forma importante y eso también se empieza a reflejar por lo menos en la parte del déficit financiero, no necesariamente en la parte del déficit primario. Hay una parte importante de control del gasto, en el tema de transferencias, se hace un esfuerzo importante porque sean apenas las absolutamente necesarias y en general hemos venido cambiando algunas cosas que tal vez pueden considerarse menores, pero que sí tienen importancia. Por ejemplo, el decreto de contención del gasto que aprobamos a inicios de año y que limita el gasto en temas como bienes y servicios, incluso en algunos aspectos donde hay más flexibilidad de las remuneraciones, etcétera. El mismo impacto, por supuesto, de la ley 9635, la misma administración que hemos venido realizando de la parte de ingresos de la 9635 con la incorporación de sectores como plataformas digitales, como ya que ahora que se empiezan a incorporar algunos servicios de turismo, también un poquito construcción. Todo eso suma, todo eso es importante que lo vayamos contemplando. Y yo lo que sí siento es que en tanto podamos mantener la parte de control del gasto, nosotros podemos aspirar a ir mejorando muchísimo
en la parte de el balance fiscal del país. Ahora, vamos a poder llegar con un superávit primario hasta el mes de enero del próximo año. Va a estar difícil. ¿Por qué? Porque diciembre es un mes de mucho gasto. Diciembre, recordemos que nos mete un 13º mes, que es el aguinaldo, que es duro, y en diciembre normalmente se nos presenta también un fenómeno que son los contratos. Hay muchas instituciones en el sector público que cancelan contratos en el mes de diciembre. Entonces, es un mes donde el gasto se incrementa de forma importante. Estamos hablando que el gasto en este mes se estima casi en el billón de colones. Entonces, cuando uno ve esa situación, pues ahí va a ser difícil llegar con los ingresos. Probablemente con los ingresos nos quedemos un poquito más cortos y ahí vamos a tener un déficit que nos va a afectar el primario. Sin embargo, precisamente el hecho de que llevemos una buena senda hasta el momento hace que cuando lleguemos a diciembre, pues eso no nos afecte tanto. De hecho, por ejemplo, si comparamos en la parte del primario, a septiembre del año pasado nosotros teníamos un primario de menos 2,57. A este año tenemos uno de 0,26, es decir, estamos 2,83 por arriba. E igualmente, si nos vamos al financiero, porque al final esto se traslada al financiero, ¿verdad? En el financiero el año pasado estábamos en un 6,43, menos 6,43. En este año estamos en un menos 3,89, con la enorme ventaja de que los meses de octubre y noviembre son meses con necesidades bajas en lo que tiene que ver con el pago de intereses. Entonces estamos hablando de que esa afectación que se puede dar en el balance financiero pues no va a ser tan grande en lo que es propiamente este mes, cuando nos enfrentamos probablemente a meses en octubre y noviembre donde vamos a estar recaudando 430 a 450 mil millones en cada mes, y diciembre sí es un mes con una recaudación mucho más alta, pero eso lo que nos quiere decir al final es que nos podríamos preparar para tener un déficit primario relativamente bajo. Recordemos que en el acuerdo con el fondo inicialmente habíamos estimado que ese déficit primario podía ser hasta de menos 1,7%, y en las últimas estimaciones estábamos hablando, dándole la vuelta al cero y pasándolo de la derecha a la izquierda, diciendo que podría ser de 1,07. Entonces, ahí estaríamos hablando de un déficit que anda en alrededor de unos 425 a 450 mil millones. Esa es la estimación que existe en este momento. Por supuesto que esperamos que eso pueda ser muy inferior, lo cual iría en beneficio de todo el país. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.